Vale, muy buenas tardes. Gracias a todos por asistir. En este caso tenemos la gran suerte de haber traído una empresa del sector cerámico como es ACMI, que es un líder en maquinaria y en transmisión de conocimiento a lo que es el sector cerámico, que es uno de los más relevantes que tenemos en la Comunidad Valenciana junto a otros sectores industriales. Y tenemos la suerte además de que nos van a enseñar en directo cómo ha sido un proceso de lo que llamamos una innovación disruptiva, en la que se rompen las reglas del juego actuales en cuanto al proceso cerámico que había y se crea una nueva forma de producir formatos, como vais a ver ahora, que aumentan muchísimo el valor, la productividad y las posibilidades de ir a segmentos premium. Este tipo de innovaciones radicales las habréis visto sobre todo cuando hablamos de productos de electrónica, del Apple, el Tesla y estas cosas. Lo que pasa es que esos son casos muy concretos, pero en la economía más real, en la economía más industrial, pues son más difíciles de identificar y sobre todo de contar, ¿no? Como vais a ver ahora, son procesos que cuestan muchos años de ser aceptados por el mercado, ¿eh? Es igual de difícil casi hacer la tecnología nueva que el mercado la acepte y se pueda difundir. Tenemos la suerte de tener aquí a David Gálvez, que trabaja en SACMI en la parte de ingeniería, y Alberto Tassoni, que es Strategic Project Manager, que es, para que me entendáis, el que organiza los proyectos de innovación en la firma italiana. SACMI es una empresa que tiene aproximadamente 5.000 empleados y está presente en diversos sectores industriales, entre ellos cerámica, packaging y otros. Nos va a contar el trabajo que han hecho en los últimos años para conseguir esta disrupción en el sector cerámico. Como vais a ver, nos va a enseñar las máquinas, nos va a enseñar los procesos y es una suerte tenerlo aquí en directo, Alberto. The floor is yours, cuando quieras. Gracias. Él va a hablar en castellano. Si alguna vez le falta alguna idea o algo, puede recurrir al inglés o al italiano, pero nos vamos a entender todos. Muchas gracias al equipo de SACMI por haber venido y adelante, chicos. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar aquí y hablar en esta universidad. Un agradecimiento particular al profesor José Hervás para invitarme aquí hoy. Brevemente, ¿quién soy yo? Me llamo Alberto Tassoni, trabajo en SACMI Imola, en la sede central de nuestra empresa. Soy ingeniero electrónico en la Universidad de Bolonia y en los últimos 10 años al principio fue el Automation Manager, el jefe de un equipo de desarrollo de automatización de las máquinas de conformado de los azulejos. Y desde el 2019 hasta el año pasado fue el Product Manager de las mismas máquinas. Entonces hablamos hoy de las máquinas de conformado de los azulejos cerámicos y fue el Product Manager de esta tipología de máquina. Desde el 1 de enero de este año soy el Strategic Project Manager, entonces me ocupo de todos los proyectos estratégicos de la Business Units Tiles. Okay. Hablamos en 4 puntos, mi charla es dividida en 4 puntos principales. Empezamos hablando de SACMI, de mi empresa. SACMI es una empresa particular porque nació en el 1919 y fue fundada por 9 jóvenes mecánicos y herreros. El nombre SACMI está por Sociedad Anónima Cooperativa Mecánica Imola. Entonces, la matriz de esta empresa es que es una cooperativa. Era una cooperativa, es también hoy una cooperativa. Es una realidad particular en Italia. Tenemos cooperativas que son realtà multinazionales como la nuestra. Hoy tenemos 380 socios. Yo soy uno de los socios de la cooperativa, entonces hablo de SACMI como mi empresa, me gusta mucho hablar de mi empresa. Hoy SACMI
tiene más que 4.700 empleados en el mundo. Destaco que en España tenemos más que 130 empleados. Tenemos unos 73 empresas en todo el mundo. Entonces, SACMI è un'impresa cooperativa multinazionale. SACMI Ibérica. SACMI Ibérica es nuestra sede en Castellón de la Plana. Fue una de las primeras sedes no italianas del grupo SACMI. Fue fundata en el 1982. Mundial de fútbol, sí. Somos en Castellón de la Plana con 130 empleados. Tenemos también una sede en Portugal, SACMI portuguesa, con 10 empleados también. Algunos números, resultados del 2024. SACMI, el grupo SACMI tiene un patrimonio neto de más que 1.000 millones de euros, con una facturación consolidada de todo el grupo de más que 1.700 millones de euros, con un EBITDA que fue más de 300 millones de euros. 71 millones de euros fue el total de las inversiones, principalmente para la R&D, para nuevos proyectos, para desarrollar cosas nuevas. Sí, sì. Quindi un importe elevato. SACMI es dividida en algunas business unit. La principal business unit, principal como facturación, en la cual la business unit en la cual trabajo, es aquella del tiles. Aquí se puede ver en rojo más o menos la porcentaje de la facturación total del tiles en el grupo SACMI. Entonces es casi una mitad de la facturación total. Vendimos y hacemos maquinarios para hacer instalaciones completas para hacer azulejos y losas de cerámica. También hacemos máquinas que llamamos tile finishing, son máquinas que sirven para tratar la superficie final después del horno del material cerámico. Entonces líneas de lapeado, tratamiento, cortes, cuadrado. Y también whiteware. Whiteware son líneas completas para producir sanitarios y vasillas. Tenemos en Portugal uno de los lugares más importantes de Europa para hacer vasillas. Después tenemos con un porcentaje bastante elevado el Rigid Packaging Technology. Rigid Packaging Technology significa que vendimos y hacemos maquinarias para la producción y el montaje de tapones ICRs, tapones de plástico y también de hierro. Tenemos una historia particularmente larga de máquinas para hacer tapones de hierro. No sé, una porcentaje muy elevada de... Digamos que vosotros ya sois de la época digital, cuando jugábamos las chapas. Una de cada dos chapas estaba hecho con máquinas nuestras. Venimos de la chapa y luego evolucionó al tapón de plástico. Y somos ahora mismo uno de los principales proveedores de maquinaria, con además un proceso patentado, que no es el caso de hoy, pero también es. Siempre hablando de packaging, tenemos una business unit para hacer máquinas para el packaging y para la industria del chocolate. Se habla aquí del embalaje primario y también de máquinas para el embalaje secundario de los productos alimentarios. Después tenemos dos sectores jóvenes.
Advanced Technology, Advanced Materials. Advanced Technology son soluciones completas para el prensado de chapas y polvos metálicos, como por ejemplo estos. Y Advanced Materials, plantas de producción de ánodos y cátodos para baterías ion litio. Y también plantas de reciclaje de baterías de litio. Al final, otras nuevas empresas. Una è un'impresa di intralogistica, es una joint venture que se llama SACMI Cassioli Intralogistic. Producimos y vendimos almacenes industriales de este tamaño. Este es un tamaño impresionante. También en el sector del vino. Tenemos esta es una fábrica en Francia que hace champagne y tiene dispositivos de SACMI. E al final una installazione fotovoltaica industriale claramente para el futuro sostenible. Bien, ahora hablamos un poquito más de la cerámica. Algunas slides sobre cómo se hace la cerámica, brevemente. Esta es una instalación cerámica típica. Una instalación típica hay la parte inicial que se llama preparación de pastas y polvo. En España hay una característica particular que normalmente este sector es... las cerámicas empiezan aquí. Las cerámicas van a comprar las pastas y el polvo que algunas empresas van a realizar. Pero en Italia hay empresas que tienen todo. Entonces, preparación de pastas y polvos, el prensado, una estación de secado donde la humedad de la baldosa tiene que ser bajada casi a cero. La decoración superficial, entonces la fase de cocción, hay un horno en el cual la temperatura sube hasta 1250 grados para realizar el manufactos cerámicos. Y al final hay la selección, embalaje y paletización de los azulejos. La innovación disruptiva es relativa al prensado. Entonces voy con solamente 2 slides a hablar de esta fase, la fase de preparación de pastas. En estas partes de maquinarios hay una máquina que es un molino que típicamente es dividida en 3 diferentes partes, unas 2 y 3 con diferente velocidad de rotación. Aquí en la primera máquina hay la alimentación de arcilla, caolín, feldspato, cuarzo, son materiales naturales que son dosados con porcentajes diferentes dependiendo del producto que se debe realizar. Al final se añade agua para formar una suspensión fluida que hay en la descarga. Esta suspensión fluida se llama barbotina. ¿Es correcto en español? Barbotina italiano es lo mismo. Después de la descarga del molino hay una otra máquina que es el atomizador. Esta es la barbotina. La barbotina, que es una suspensión acuosa, que por una pompa que se llama pompa de ingreso barbotina va al interior de esta máquina gigantesca, muy grande. Esta es la cámara del atomizador. Aquí hay que la barbotina se pulveriza mediante boquillas en esta zona, en alta presión, formando gotas muy finas. Aquí hay aire muy caliente, a más que 500 grados. Entonces, este aire va en contacto con las gotas y provoca la evaporación del agua, y al final hay que
en esta zona hay el atomizado. El atomizado es el material típico para hacer baldosas cerámicas. La característica del atomizado es que cada grano tiene este es un ejemplo, un agujero, este es un ejemplo muy típico. ¿Por qué? Porque esto es la calidad que debe tener el atomizado para ser compactado en manera veloz, rápida y con alta calidad, con humedad más o menos del 5-7%. Entonces, esto polvo, esto atomizado, va en la máquina de prensado. Vamos a ver ahora una máquina de prensado tradicional. Esta es una prensa hidráulica que sirve para compactar el polvo atomizado. Es una tecnología muy madura, porque tenemos prensa desde los años 50. Una prensa hidráulica es equipada con un molde aquí que es cargado por un carro de alimentación, y después del prensado hay una, 2 o 3 salidas con azulejos compactados. Aquí hay un video. No, no es un video. Estas son 600 por 1200 milímetros, 2 salidas. Esta tecnología requiere una prensa de dimensiones proporcionales al tamaño de la losa que se desea producir. Esta es una característica fundamental de esta tipología de máquina. Ok. Hablamos de la evolución de los sistemas de prensado. Es importante destacar que, en el mundo hay más de 16.000 prensas SACMI. Entonces es un número importante. El motor del desarrollo de las gamas, del rango de las prensas es el formato de los azulejos. Esta es la historia. La historia es, en los años 50 tenemos prensas de 220 toneladas de fuerza, de máxima fuerza, para hacer el 15x15. 15x15 era el azulejo importante. Esta era una prensa de 2 metros de altura y 9 toneladas de peso. Cada década más o menos tenía un incremento de tamaño de las prensas. Estas, por ejemplo, tenemos algunas en España. La 10.000 toneladas sirve para hacer 90 por 180 centímetros. Esto fue el desarrollo de la prensa más grande, una prensa de 16.000 toneladas en el 2020 para hacer esta no es un azulejo, esta es una lámina cerámica porque es 120 por 240. Un número impresionante. Esta es alta 7 metros, 2 pisos, y el peso es como un Boeing 747. Entonces, se puede intuir por qué esta prensa no fue así vendida en el sector cerámico. Porque para hacer este tipo de lámina necesitas de una prensa increíblemente grande.
Eso es la parte central de mi presentación. ¿Por qué? Porque con un mercado así maturo, desde los años 50, tenemos 16.000 prensas en todo el mundo, ¿ma por qué tenemos que cambiar? ¿Por qué? Porque el mercado tenía y tiene también ahora dos demandas. Quindi evolución es después de una demanda del mercado en nuestro sector. La primera demanda del mercado es la evolución de los formatos. ¿Por qué? Como hemos visto antes, esta es la evolución y hasta desde el 2020 la evolución es para hacer lámina cerámica. Una lámina se define una lámina, un piezo que es más que 1 metro cuadrado y tiene una de las dimensiones que es más que de 1,20 metros. Entonces aquí tenemos lámina cerámica. Con la prensa tradicional no se puede actualmente hacer un piezo de estas dimensiones. Esta era la primera demanda del mercado. La segunda fue esta. Un cliente italiano en los años 2000 nos pidió: quiero desarrollar un producto decorado en toda masa, imitando las piedras naturales. Para hacer esto es necesario depositar el polvo con la decoración antes de compactar. Esto es un problema porque no es viable mediante una prensa tradicional. Para hacer frente a estas dos grandes preguntas, hemos cambiado la manera de hacer cerámica. Esto es el why. Se empieza con el why. Esta es la historia de este cambiamiento. Hablamos del 1999. Un primer tentativo para abrir una línea alternativa al prensado tradicional se llamó Twin Press. Twin Press era una línea con dos prensas. Una primera prensa que hacía un precompactado, una segunda prensa que hacía la compactación final y entre los dos la posibilidad de hacer cualquier tipología de decoración superficial. Esto es un ejemplo de esta línea que es línea Twin Press. Y después, por la primera vez, se podría cortar en crudo en subformatos. Aquí nació el sistema de corte en crudo, se dice en crudo de los azulejos. El problema pero fueron dos. Esta requiere dos prensas de dimensiones proporcionales al tamaño de la losa que se tiene, más grandes que se tiene que hacer. Y no es capaz de depositar polvo antes de la primera prensa. Entonces, dos demandas del mercado, ma esta no, come se dice, no triunfó. 2023, gracias a un importante cliente italiano que nos pidió esta cosa, se introduce un nuevo tipo de compactador, nace la línea continua. ¿Por qué nace la línea continua? Porque Twin Press falló para estas dos motivaciones. Con las tecnologías conocidas en aquel momento no se puede superar los dos problemas. La idea proviene de un sector aparte a la cerámica. Nuestra idea es que las ideas disruptivas vienen del sector aparte del sector en el cual tú trabajas. En este caso, en los primeros años 2000, nos vimos en Alemania esta máquina. Esta máquina prensaba virutas de madera para hacer losas de madera.
Entonces vamos en Alemania a ver esta industria que producía madera y la pregunta que nosotros hicimos fue, si alimento su máquina con atomizado, según usted, ¿puedo sacar un azulejo cerámico compactado? El alemán dijo, no es posible, no se puede, tiene que ser posible. Entonces en el 2002 esto es el test rig. Esta es una imagen que yo no conocía, pero en estos meses he buscado. Este fue el test rig de la compactación continua. Aquí hay un belt, una cinta sobre y una cinta bajo. Aquí hay el lecho de polvo atomizado que es como un laminador. Y aquí, en el mismo año, se ve la primera prueba de aplicación de decoración en toda masa antes del test rig. Entonces había esta deposición de polvo decorada antes de su sistema que la compactaba en manera continua. No hay un molde, no hay un prensado, hay un otro sistema. Este es un test rig. Este fue la aplicación continua que consistió en un precompactador, que es esta máquina. Antes del precompactador había esta máquina que se llamaba EPC, es una máquina para hacer decoración en masa, en toda masa. Después había aplicaciones de decoración superficiales de diferente tipología y al final una prensa que era el prensa para hacer el conformado final. Pero siempre el primer problema fue más o menos cumplido. Ma il secondo no, perché la dimensione della prensa tiene che essere proporzionale alla dimensione della losa che io voglio produrre. Entonces faltaba un problema. 11 años para resolver este problema y nació en el 2014 la Continua Plus. Plus, ¿por qué? Porque el precompactador, que PCR significaba precompactador con rodillos, diventó una prensa, un'unica prensa. Esto era y es la continua. Hay un compactador único, PCR es el nombre interno de la máquina. Precompactador continuo de rodillos en realidad es un compactador. Antes hay un sistema de alimentador de polvo y decoración en seco, antes de compactar. Después hay una máquina que hace el corte al vuelo, sincronizadas, sin parar la losa. Después hay sistemas nuevos de control de procesos, hay el secado y hay la decoración. Entonces, ¿por qué Continua Plus? Porque esto simplifica mucho la línea continua precedente. ¿Por qué? Porque hay un solo... entre esta pieza, esta parte y esta parte hay más o menos 20 metros. Antes había 40-50 metros. E amplia la gama de formatos y subformatos. ¿Por qué? Porque aquí no hay límite de formato. Hay solo un límite que es el máximo ancho de la máquina. Pero no hay ningún límite. Hicimos, como dijo antes José, hicimos en China una losa de 21 metros de longitud. 1,6 por 21 metros. Esto es absolutamente imposible con una tecnología tradicional. Esta es la historia de la gama de la Continua Plus.
el primer modelo fue esto para hacer un tamaño de máxima anchura 1,60 m. Después, 4 años, en el 2018, hicimos el modelo para hacer 1,8 m y para hacer un gran espesor, hasta 3 centímetros de losa cocida. Después un modelo nel 2020 para hacer siempre 1,80 m, pero con más elevada productividad. En el 2021 la más compacta para hacer el formato más richiesto. El formato más richiesto es siempre el 1,20 m por 1,20 m, o cortado a mitad 60 por 1,20 m. Esta es perfecta para hacer esto. En este año, como un año antes al convenio ATC, dijo que estábamos trabajando en esto. Esto es un modelo para hacer placas que se llaman super jumbo. Son placas que se venden en Estados Unidos de 2 metros de anchos, 2 metros para 4 metros. Esta es la única tecnología al momento que puede alcanzar este tipo de resultado. Me gusta mucho esta. Voy a explicarla. Entonces, aquí tenemos los años importantes, 2003, 2014 y la historia reciente. Este es el modelo de Gartner, de Hype Cycle de Gartner, donde típicamente hay Innovation Trigger, hay el Peak of Inflated Expectation, hay the True of Disillusionment, Slope of Enlightenment, and Plateau of Productivity. From a theoretical point of view, this is the behavior of an innovación disruptiva. Este es el número total de unidades vendidas en el mundo. Entonces, hay aquí las expectativas infladas van a vender 5 líneas, porque aquí hay líneas que costan millones de euros. No es que un cliente puede probar una tecnología no consolidada. Aquí los clientes van a comprar tecnología que otros clientes han probado. Entonces no hay en nuestro sector estas expectativas infladas. Pero es verdad que los primeros clientes italianos que probaron esta tecnología en estos años nos dijeron que algunos problemas no eran resueltos con la tecnología. Entonces, con la Continua Plus en este año, empezó el pendiente de iluminación, porque había siempre más clientes en todo el mundo que compraron y probaron la tecnología. El Plateau de Productivity, yo voy a esperar que esto no es un plateau, como se dice, continúa a salir. Este es un tema importante. Hoy tenemos 205 instalaciones en todo el mundo. Es importante que Italy 52, ¿por qué? Porque todos estos experimentos lo hicimos en Italia con clientes italianos. China 39. China en este periodo, más o menos en el periodo del Covid, es el inicio de la vendita en China. Este es el periodo de la China. India, en España es el cuarto puesto, 18 líneas continuas en España. Bien. Me gusta mucho este video. Ante el increíble reto que se nos plantea a toda la industria cerámica de acometer las nuevas tecnologías, lo más importante, o una de las cosas más importantes, ha sido en los últimos años la adaptación en nuestro proceso de fabricación
de la prensa continua. En Porcelanosa nos lo planteamos y primero que con nadie pensamos en nuestros viejos amigos y partners de SACMI para acometer este proyecto con toda garantía de acompañamiento y de últimas tecnologías. Hemos emprendido dos proyectos a la par pero diversos. Uno es en la pieza grande, lo que denominamos lastra, y el otro es aplicar esta tecnología de prensa continua en la actual producción de pavimento. Los primeros meses el desarrollo ha sido satisfactorio, la SACMI ha estado ahí con nosotros como siempre, como no podía ser de otra manera, y bueno, estamos ya en una producción normal. Creo que esta nueva tecnología ha venido para quedarse, no es una cosa ni mucho menos pasajera, y que en los próximos años todo el tema del prensado irá en esta vía. Todo el tema del prensado irá por esta vía. El CEO de Porcelanosa dijo estas palabras, para mí es, ¿cómo se dice? La verdad absoluta. Última parte de mi charla es hoy. La innovación continua, porque hablamos de casi 10 años, desde hace 10 años. Sí, la innovación continua. Allora, in SACMI la innovación se refiere al proceso de introducción de una novedad que crea discontinuidad y que tiene que afectar a los productos, tecnología y procesos que nosotros tenemos que vender. Entonces es una innovación claramente finalizada a la vendita de máquinas y líneas. ¿Cómo se hace el proceso de innovación? La innovación tienes que, esta es nuestra experiencia, tienes que buscarla y estructurarla. Recibimos entradas de varias direcciones, de diferentes distritos, diferentes clústeres, básicamente Italia, España, pero no solamente, porque ahora diferentes distritos tienen diferentes, ¿cómo se dice? Pedidas. Entonces, el desarrollo de la innovación, la primera fase de los clientes que nos piden necesidad, oportunidad. Y nosotros tenemos que hacer el desarrollo de la innovación, tenemos que empezar ideas de proyectos. La ponemos en el plan estratégico, ese es básicamente mi trabajo actual. Y all'interno di este plan estratégico tenemos los proyectos y vamos en nuestros diferentes laboratorios, departamentos experimentales, a probar estos proyectos hasta que tenemos la posibilidad de vender productos y servicios. Pero sí es importante un coloquio continuo con los clientes de los principales distritos para buscar estas necesidades. Este es nuestro modelo de desarrollo e innovación. Típicamente un proyecto de innovación empieza aquí, empieza en una fase en la cual nosotros lo llamamos la fase de exploración. Tenemos que explorar porque no sabemos cómo será la máquina. Aquí este es un toll gate. Para pasar de una fase a la otra tenemos un proceso de toll gate. La segunda fase se llama definir porque aquí hay la elección de la tecnología. Después la fase de prueba al final de la cual hay la madurez tecnológica. Aquí hay el toll gate más importante. Esta tecnología es pronta para el desarrollo del producto si empezamos la fase prototipal
y aquí se habla de máquina industrial para hacer lo que se eligió en esta fase. Y al final hay el prototipo, después la pre-series del producto vendible listo para el mercado. Cada proyecto tiene un número, TRL, Technology Readiness Level. Entonces tenemos proyectos de diferentes fases de desarrollo. Esta es un'altra cosa che mi gusta mostrar. Cada proyecto para nosotros tiene algunos datos importantes. Un dato es este parámetro de riesgo. Cada proyecto tiene un riesgo de mercado, un riesgo de gestión y un riesgo tecnológico. Y también tiene anche un carácter estratégico, che può essere un valore, una media dell'impatto nel mercato, del valore económico, del valore tecnológico. Entonces, cada proyecto tiene un puntito en este gráfico de dispersión. Típicamente, nuestros proyectos van a empezar aquí o aquí. Y donde quieren ir, claramente aquí. Entonces cada mes nosotros miramos a todos los proyectos de la SACMI Tiles para ver dónde están y dónde están moviéndose. Tenemos unos 100 proyectos actualmente. En los 100 proyectos habíamos algunos que están en la right way, in the right way to arrive here in 1 year. Esto me gusta, lo hemos inventado en los últimos meses, me gusta mostrarlo. Un'altra cosa importante, no tengo que explicarlo aquí en la universidad, pero la propiedad intelectual para nosotros es verdaderamente importante. SACMI invierte, por ejemplo, en este año invertimos 1.500.000 solamente para patentes de la Business Unit Tiles. Este es un número importante. El grupo SACMI tiene 2.600 patentes activas. Este es el número total del grupo. El Tiles tiene un 35% de este número. Es fundamental para garantizar una ventaja competitiva en el mercado global. Sabemos que en algunas áreas del mundo no es fácil che las patentes sean, come si dice, mantenute, siano mantenidas, però è assolutamente indispensabile. Un altro tema muy importante se puede ver aquí. En la top 10 de los solicitantes de patentes en Italia, SACMI es el número 10. Entonces, aquí hay nombres que no tengo que explicárselo. 29 es el número de patentes europeas. Entonces, para ver el número total de las patentes, son 276. Los ICOs, una patente per cada país en el mundo. Proyectos financiados, también esto es un tema importante. Desde 2016 se presentaron más de 80 proyectos. Actualmente hay 27 proyectos financiados activos. La tasa de éxito del grupo SACMI es 72%, que me dicen sea un número muy alto, muy importante.
Ese es un número del grupo SACMI, pero también en las cerámicas tenemos muchos proyectos financiados. Un otro tema es esto, relaciones con centros de investigación. Aquí tenemos las relaciones con centros italianos y con centros en el mundo. Hay dos centros de investigación en España. Hay el ITC, que es el Instituto de Tecnología Cerámica en Castellón, y también hay en Plaza el Instituto Tecnológico del Plástico, aquí en Valencia. Y las relaciones con las universidades. Aquí tenemos todas las relaciones con universidades italianas y también universidades en todo el mundo. Bien. Esta es la que te dije. Esta es la historia de las innovaciones disruptivas de la historia de la cerámica. Desde la década de los años 50. Entonces, la cosa increíble es que cada década en la cerámica había una innovación disruptiva, o en las máquinas o en la tecnología del producto había una innovación disruptiva. En toda la historia de la cerámica, SACMI fue protagonista 3 veces. La molienda continua, que es el molino continuo, antes había el molino discontinuo, las prensas de gran tamaño que había antes y la continua plus, el formado continuo sobre cinta. Entonces, 3 veces en la historia de la cerámica SACMI hizo una innovación disruptiva. Y ahora, en estas décadas, hay que hacer algo, absolutamente. Estas son las ideas, las 4 ideas en las cuales estamos trabajando en esta década. Las ideas son instalaciones de altísima productividad. La segunda es digitalización del proceso cerámico. La tercera es digitalización del diseño. Y la cuarta es la sostenibilidad del proceso cerámico. Y voy a hablar de estas 4 ideas. Instalaciones de altísima productividad. Esta es la velocidad en metros por minuto del avance de la cinta de la continua. Es un índice, indica la producción máxima de la línea. En 10 años la velocidad se duplicó, entre 6 metros por minuto hasta 12 metros por minuto. Esta es la producción máxima diaria en metros cuadrados, 2000 metros cuadrados máximo en el 2014. Ahora, con la nueva prensa, somos a 32.000. Y estamos trabajando para un número aún más. No puedo decirlo ahora porque no se puede, pero no es terminado este trabajo. Digitalización del proceso. Eso es un tema actual, no solo para nosotros, sino para todos los sectores, pienso. Al final tendremos que haber un funcionamiento automático, luces apagadas. Ahora la línea cerámica se llena de operadores sobre la línea, que son operadores que tienen que ser muy preparados técnicamente. È sempre più difficile trovarli, come si dice. Es más, en este momento hay escasez de mano de obra preparada. Una tendencia que cuando se organiza el trabajo vais a ver. Gestión de
Entonces, en el futuro puede ser que hay ingenieros del proceso que trabajen en la oficina, trabajan en un punto donde en manera digital pueden ver todos el comportamiento de la línea y sistemas para anticipar cómo la línea trabajará. Estamos trabajando sobre la aplicación real del IoT, sobre la máquina. Estamos trabajando sobre, en España, esto en España también, esto es en España también, el tracking, la trazabilidad completa del azuleo entre todas las fases de la producción y la coordinación de la fábrica digital. Y también estos estamos trabajando también en España con la autorregulación mediante retroalimentación. ¿Cosa significa? Significa que aquí, por ejemplo, aquí en varios puntos de la línea hay un sistema de visión. El sistema de visión puede medir, puede ver si hay algunos problemas de dimensiones o problemas de calidad del manufacto cerámico y puede hacer un feedback sobre las máquinas para evitar que aquel tipo de problema se manifesti. Si manifesti. Un otro tema de desarrollo es esto. Estamos trabajando en el Digital Twin para hacer el control del proceso. El Digital Twin será un sistema físico en lo cual se podrá replicar digitalmente il sistema reale. Perché? Perché con il Digital Twin si potrà recibir informazioni in tempo real sul stato fisico della macchina, però también hacer un mantenimiento predictivo, perché il modello, come si dice, con los datos que provienen dalla macchina real, podría anticipar los fallos antes que te produzcan. Y se puede simular diferentes escenarios operativos. Si un cliente actualmente, un cliente que tiene que modificar el escenario productivo, va a hacer pruebas, se llaman staffette in italiano, pruebas. Ma hacer una prueba en cerámica significa perder algunas horas, perché un horno tiene que, el tiempo de cocción en un horno es una hora mínimo. Aquí se pueden simular los diferentes escenarios antes que hacerlo. Entonces será un tema muy interesante para ver el comportamiento de la línea antes que modificarla. Estamos trabajando muy sobre este tema porque es un tema importante para el futuro. Y digitalización del diseño. Este es el tema original. 20 años que los clientes piden soluciones para este tema. En el 2002 el test rig era una máquina analógica y la producción de estos colores diferentes era una cosa analógica. Ahora, en los últimos años, tenemos una solución totalmente digital para hacer ese tipo de diseño. Se puede ver con un video.
Entonces, esta máquina es real, se llama V-Nature Block, es una máquina vendida a algunos clientes. Con esta máquina se puede hacer este tipo de tabla, es una tabla de travertino, ma travertino es cerámica, no es travertino. Se puede hacer también un lavabo. Es interesante que este producto es decorado también al interior, eso es una característica única de este tipo de tecnología. Entonces, esta es la tecnología para hacer en 3D el diseño digital del producto cerámico. Lo último, la sostenibilidad del proceso cerámico. Este es un tema también muy importante. Esto es una subdivisión del coste operativo del producto para una industria cerámica. Aquí hay un 20% más o menos del coste del producto que es por la energía. Hay una energía eléctrica, hay energía térmica, gas metano, y hay también los costes para la emisión de los derechos de emisión. 20% que 2 años antes eran el 30%. Entonces, en China o sobre todo en India o en Algeria hay que estos costes son casi cero. Entonces es un tema importante. Algunos números, 20% del coste de producción en Italia y en España más o menos es lo mismo. Esto es un número para mí impresionante. En 2024 el 60% del consumo de gas en la Comunidad Valenciana es debido a la industria cerámica. Esto es un tema, el 7% de todo el consumo de gas en España. Entonces es un tema absolutamente importante en el cual trabajar. También esto es importante. El coste energético en euro por metros cuadros en los últimos años, ¿cómo se dice? Ha subido hasta 3 euros por metro cuadrado. En India un azuleo se vende a menos que esto. Entonces, ¿cómo se hace? Con un costo de 3 euros al metro cuadrado solamente per el costo energético no se puede sostener. Gracias. Esto es el consumo en algunos números, 13 terawatt hora el consumo de gas, ese es un dato del mercado, de la Asociación Española de Cerámicas, y 1,6 terawatt hora per la electricidad. Algunos números, una línea de producción cerámica en un año consuma más o menos 25 gigawatt hora de gas, 12 gigawatt hora de electricidad y una emisión de dióxido de carbono de 6.400 toneladas, como 2.700 coches. Son números importantes. Estamos trabajando en este tema. Algunos temas muy actuales. Autoproducción de energía eléctrica, conversión de gas a electricidad o hidrógeno. Esto portaría a una reducción de los gastos energéticos, cero emisión de dióxido de carbono y no pagar cuotas ETS. ¿Ma cómo se hace? Al momento las soluciones de SACMI son 3, al momento, ma estamos trabajando. La primera es el horno de rodillos a hidrógeno. Ahora, en este vídeo, la composición es mitad metano y mitad hidrógeno, ma ahora tenemos un quemador que puede trabajar al 100% de hidrógeno. Horno de rodillos eléctrico.
estamos trabajando aquí, tenemos diferentes soluciones, soluciones con flow heaters. Flow heaters son dispositivos de convección, ¿cómo se dice? Convección, y paneles radiantes, que es un dispositivo de radiación que sirven para temperaturas más altas. Y lo último es esto, una tipología muy nueva de horno híbrido. Tenemos un quemador que puede, cuando la energía eléctrica costa poco, durante el día, que aquí en España costa casi cero, este sistema per vía eléctrica va a riscaldar l'aire comburente hasta 600 grados. Entonces hay un consumo de gas mínimo. Y durante la noche no usa la electricidad para calentar el aire y funciona normalmente a gas. Este sistema híbrido que habíamos vendido aquí en España por la primera vez podía portar a un ahorro del 30% de gas. Este es un sistema actual, no es una innovación disruptiva, pero es un tema de desarrollo real. Esta es la última innovación. La innovación de SACMI es una innovación accesible. Tenemos en Italia 4 showrooms especializados para cerámica. El principal es en la sede central de Imola, donde probamos soluciones para el conformado. También Innovation Hub para digitalización. Tenemos BMR, la parte del tile finishing. Entonces tenemos nuevas máquinas que hacen la elaboración final sobre la superficie de los azulejos. Tenemos Inforni, SACMI Forni, un laboratorio donde se puede ver el hidrógeno, el horno eléctrico y todo lo que hemos visto. Y Italvision, que es muy interesante porque tenemos una nueva empresa que hace sistema de visión y está estudiando inteligencia artificial, cómo aplicar la inteligencia artificial en la cerámica. Entonces, Italvision hace sistema de visión y hace también sistemas para hacer el feedback sobre el proceso. Si queréis, es posible ver estas innovaciones en práctica. He terminado. Muchas gracias, Alberto, por la presentación. Ahora abrimos un breve turno de palabras por si alguien quiere hacerle alguna pregunta o tenéis algún comentario. Nicolás. Si necesita hablar en inglés, no tengo ningún problema con cambiar de lenguaje. Le quería preguntar, desde la perspectiva de SACMI, ¿existe un cambio de perfil de candidato, un perfil de cualificación de los empleados? Estoy hablando de si posiblemente los intereses han ido más en tecnológico frente al proceso antiguo, donde me imagino que se necesitarían más técnicos y personas trabajando con la máquina. ¿Te refieres digamos, en lo que son las fábricas? No, en términos de cualificación, ¿qué es lo que está buscando SACMI en posibles candidatos? En posibles candidatos te diría que seguimos demandando de todo tipo, pero te lo intento responder de un modo, digamos, más español. Aquí en España llevamos lo que es el servicio postventa, fundamentalmente la venta y la postventa. La fábrica se lleva desde Italia. Yo cuando entré, básicamente la plantilla de técnicos, que son más de la mitad de las personas que trabajan en España, eran mecánicos. Sí.
En aquel momento se estaba produciendo una transición y empezaban a traerse perfiles electromecánicos. Y ahora, hoy en día, si hay que fichar, estamos trayendo siempre gente que domina muchísimo más lo que es informática, robótica y en breve me temo que también perfiles con una integración importante, un dominio de lo que son herramientas de inteligencia artificial. No sé si te estoy respondiendo, pero Sí, el perfil es lo que estaba... se está sofisticando. Al final, tanto nosotros como nuestros clientes tendemos a hacer más o tratar de hacer más o lo mismo con menos personal. Eso lo que requiere es siempre una mayor cualificación. De acuerdo. Tenía otra pregunta también. A nivel práctico, ¿existe una reducción notable en los residuos que crea el proceso Continua Plus comparado con el proceso tradicional original? Residuos descarte. Rifiuti. Rifiuti. Sí, sí, sí. Sí, ese es un tema importante porque el rechazo es solamente el perfil lateral de la losa. Es solamente al máximo un 3% del material que tú pones en la máquina, un 3% que se va a cortar, pero se va a cortar y se va a reciclar, se va a enviar al molino para ponerlo nuevamente en el ciclo productivo. Entonces hay un 3% que se recicla totalmente. Esto es diferente. La competición tiene soluciones que tiene este problema, el problema del gaste, que es un gaste que varía con el formato. Otra solución tienes un gaste que más es grande el formato, más el espesor es gordo, más es el waste. Con la continua es al máximo el 3% siempre. Sí, hay otro detalle que yo le preguntaría a Alberto, que también es impactante y es verdaderamente disruptivo, que es la potencia eléctrica instalada de un compactador comparado con una prensa hidráulica tradicional. Sí, nosotros, los clientes, van a medir el consumo específico. Entonces, para hacer un metro cuadro de cerámica, con una prensa tradicional hay un consumo de más o menos 0,30 kWh. En la continua hay un consumo que es 0,04 kWh. Entonces es nada. Un otro particular, el aceite hidráulico. El aceite hidráulico es importante porque en una prensa hidráulica de gran tamaño hay unos 3.000 litros, 4.000 litros que cada 3 años tiene que ser como el coche, tiene que ser cambiado. En la continua tienes 120 litros de aceite. Per el medio ambiente es una cosa importante. ¿Más preguntas? Aprovechad ahora que tenemos la empresa aquí. Julen. A ver, yo personalmente estoy impresionado. O sea, de hecho, me cuesta hasta visualizar cómo gestionáis la innovación, porque no hablamos de un pequeño smartphone, ¿vale? O sea, el prueba y error sobre esto es fácil, relativamente fácil. Por el propio tamaño de las máquinas, el propio sector en el cual os encontráis, yo sinceramente me da vértigo cómo conseguís innovar constantemente y no haber perdido nunca, o al menos quizás nos habéis vendido lo que ha funcionado bien, pero no os habéis hablado de lo que ha funcionado mal. Porque mantener la innovación constante, siempre, no perder nunca este foco y que todos vayan detrás, o sea, todo el equipo en Italia innovando, o sea, no sé cómo lo conseguís. Me preguntaba sobre cómo
conseguís mantener esta cultura de innovación constantemente y siempre pensando en, vale, hemos conseguido algo, pero hay que seguir avanzando porque si no, otro lo hará y desapareceremos? Te voy a responder en una manera diferente. Después, somos una sociedad cooperativa, entonces tenemos 380 personas que trabajan en la tienda. Entonces, cuando tú ves que, no voy a hablar de lo chinés o de lo indiano, que otros vienen con máquinas que son similares a la tuya, tú que eres propietario de la empresa, tienes que pensar más porque la empresa es la tuya. Entonces, tienes que escuchar lo que piden los clientes y tienes que hablar con ellos que deben realizar estas máquinas para que la hagan. Es una cosa particular en SACMI. Vale, lo he vuelto a encender. Es que justamente iba por ahí. O sea, desde mi posición, yo soy profe aquí y estoy trabajando con otras universidades de toda Europa. Y justamente ha hablado de un país en concreto, pero lo hemos visto en el sector aeronáutico, lo hemos visto en todos los sectores. Ha habido un transfer de tecnología o un robo de tecnología que estoy convencido que a vosotros os ha afectado y os obliga a protegeros. Pero justamente lo que me sorprendió es que estáis vendiendo muchas máquinas en algunos países donde sabemos qué ha ocurrido y a pesar de esto habéis decidido en 2021, 2022 vender a esos países vuestra maquinaria punta. Entonces, eso os obliga de alguna forma a ir a más, porque sabemos que cuando vendemos ahí, por ejemplo, se vendió unos Boeing en esos países y de repente no han volado esos aviones y sabemos por qué. Y hay un riesgo, o sea, hay un riesgo para vosotros. Este es un tema que nos debatimos por años, porque hablamos de un país que es la China. La China es el productor número 1 al mundo. Ahora es en calo, pero 5 años, en 2018-19 fue el primer productor, el segundo fue la India, que era más baja. Entonces, ¿cómo se puede no vender la tecnología de punta al primer productor mundial? Inmediatamente la China es así. Cuando un cliente prueba la continua, inmediatamente en 2 años otros 40 clientes las compraron todos. ¿Por qué? Porque ellos quieren que usar la tecnología de punta del mundo. ¿Cómo se hace no vender una tecnología? Nosotros tenemos que vender la tecnología. Claro que hay problemas de patentes, porque tienes que hacer mucho de patentes para continuar a vender tu tecnología de punta. Vale, y entonces la pregunta del que no tiene ni idea, ¿las patentes realmente las respetan en general? Es que yo personalmente tengo mis dudas sobre esto y lo siento, es que yo soy de logística, de operaciones, no... Sí, pero bueno, no... haces preguntas muy inteligentes, que van un poco en la línea del mundo al que vais a salir ahora, vosotros como jóvenes. En la comida comentábamos que hace unos años un aspecto que tenía que, digamos, mejorar muchísimo lo que es la industria española era en el tema del marketing. España fabricaba bien y vendía mal. Eso, afortunadamente, se ha mejorado mucho. Ahora yo creo que es muy importante poner las pilas en precisamente lo que es esta asignatura. Ya no sirve solo con vender bien. Ahora hay que estar siempre, como decía Alberto, en la punta de lanza. Y es algo pues que al final no tienes opción. La pregunta que has hecho es muy inteligente. De hecho, a principio de los 2010 o así, generó un debate importante. Hubo incluso un dirigente nuestro que decidió no vender esa tecnología en China. Pero claro, al final, si tú no lo vendes, pero tu competencia sí va y vende, ¿qué opción? ¿Susto o muerte, no?
se decidió que no tenía sentido dejar el mercado expedito a la competencia y efectivamente nos recuperamos en 2020. Yo recuerdo en el COVID, porque pilló justo el lockdown con un pico de instalaciones bestial en China. Se vendió mucho y pues bueno, luego pues te copian. ¿Qué solución tiene esto? Pues simplemente tienes que ir 2 o 3 episodios siempre por delante de tus competidores. No queda otra. Y nos pasa a nosotros y pasa a cualquier otro fabricante occidental que quiera mantenerse en el mundo. Además, sobre todo, esto ya no tiene tanto que ver con innovación directamente, pero sí indirectamente, tienes que elegir bien la estrategia. Ya no sirve a lo mejor ir al fabricante low cost. El fabricante low cost es un fabricante que no quiere decir que nosotros no vendamos a que va a producto un poco más bajo, también le vendemos. Lo que pasa que con la cuenta de resultados que tiene normalmente invertirá en productos más económicos. Tienes que intentar orientarte a lo que es clientes de alto valor añadido, clientes mucho más exigentes y clientes que buscan la novedad. En tanto en cuanto tengamos producto bueno, mandanga buena, incluso los chinos querrán comprarla. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo, si me permitís, hago un pequeño inciso. Yo creo que es un ejemplo fantástico de empresa. Alberto habla de que es cooperativa, que por supuesto puede ser parte de la receta del éxito. Aquí tenemos alguna experiencia en España por el norte, el Grupo Mondragón, que son también cooperativas muy innovadoras. Yo creo que al final lo que tiene es una cultura de aceptar el cambio, es una cultura de innovar que la pone por delante de lo que es el modelo de negocio propio. Luego nos quedan unas señales muy interesantes de lo que ha dicho, sobre todo para vosotros como estudiantes, de que todo va a ser digitalizado y todo tiene que ser de alguna manera sostenible. Esas son las dos grandes tendencias, lo que se llama el Twin Transition, que todas las empresas tienen que acometer. Y yo, por último, me gustaría un poco, Alberto no ha entrado ahí, yo he estudiado bastante el tema esta innovación. Este tipo de empresas de maquinaria, por desgracia, son italianas, no son normalmente españolas, pero bueno, aquí también hay. Pero este tipo de empresas son muy interesantes en el sentido, si entendemos la atracción que ejercen en los sectores de aquí. Es decir, el hecho de que SACMI sea innovadora en máquina y que esa máquina se instale en fabricantes que tenemos aquí, que todos conocéis Pamesa, Porcelanosa y este tipo de empresas, pues eso hace que haya una transmisión de conocimiento y una tecnología que hace que estos fabricantes de aquí son capaces de tener más productividad, son capaces de aumentar los precios. Antes estábamos hablando de la comida, yo les decía por 5, ellos me decían por 10. O sea, vender el metro cuadrado a 10 euros o venderlo a 300 euros es un diferencial de valor añadido que a estas empresas locales les va a permitir además invertir en más innovación, invertir en el tema de marketing para también poder consolidar mejor la empresa. Entonces es importante entender que en este tipo de sectores intensivos en tecnología hay una transmisión de conocimiento que permeabiliza en nuestros sectores que tienden a ser un poquito más tradicionales y que hacen que al final la innovación funcione. Es decir, si no tenemos empresas de este tipo, es muy difícil que entren ideas disruptivas, que como habéis visto es un punto muy interesante que tenéis que entender. La disrupción lleva muchos años. Es decir, nos ha mostrado Alberto del 2003 al 14... Son más de 10 años de aguante, con pocas ventas, con prueba y error, con el cliente quiere o no quiere, pero tú sigues invirtiendo, sigues pagando ingenieros, sigues haciendo pruebas de máquina. Y eso son muchos años, que es una inversión y una innovación, como veis, muy arriesgada. No es innovar para en 6 meses tener algo que nos dé resultados. Claro, ¿qué tipo de empresas tienen el músculo financiero, la cultura de aguante y la visión de largo plazo de hacer este tipo de cambios? Son empresas con esta cultura de innovación y empresas intensivas en conocimiento. Y esto es lo que realmente mueve el mundo. Es decir, estamos todos intentando coger coche eléctrico. Me imagino que de aquí nadie llevará coche eléctrico y estamos más de 20 años en él. Es un poquito la travesía del desierto de este tipo de disrupciones arriesgadas, pero que, como habéis visto, cambian la forma de hacer las cosas. Me despido ya de SACMI. Ha sido una presentación fantástica. Creo que les habéis dado una visión real, práctica, muy aplicada de lo que es la innovación. Creo que les habéis mandado las señales de hacia dónde se tiene que encarar la formación también a nosotros como académicos. Y yo creo que esto es un intercambio de conocimiento que fortalece la universidad y fortalece la empresa. Me despido ya con un aplauso. Alberto, muchas gracias. Gracias.
damos ya por concluida la sesión. Gracias, chicos, por venir. Gracias.